Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y también saludamos a aquellos hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. También bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y qué bueno que nos acompañan. Sé que lo hacen porque en su deseo está el hecho de aprender de la palabra de nuestro Dios, al igual que todos nosotros. Y que obviamente con la ayuda de nuestro Dios a poner en práctica el conocimiento que nuestro Dios nos ha dado. Así que siéntanse, bienvenidos y gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar, hermanos, con precisamente este tema, el misterio de la piedad que estamos tratando. Y el domingo pasado estuvimos viendo precisamente acerca de predicado a los gentiles. Y veíamos, estudiábamos, analizábamos precisamente los propósitos por los cuales obviamente nuestro Dios quería que también los que no eran judíos, los que eran de otras nacionalidades, de otras etnias o de otras nacionalidades, que nuestro Señor Jesucristo fuese predicado por los propósitos que Dios tenía con todos ellos precisamente. Nos decíamos algunos porque Dios así ya lo había predeterminado desde la eternidad del mundo. Y porque también Dios, también en su sapiencia, en su sabiduría, Él también deseaba hacer de dos pueblos, de esos pueblos, el pueblo judío y de todo el pueblo gentil, de todos los demás, hacer un solo pueblo. Como lo veíamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 22. Termina: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Es decir, que somos parte de una misma ciudadanía. Cuando dice conciudadanos o como consiervos también, coherederos, que somos partícipes de una misma herencia, somos partícipes de una misma familia y somos partícipes también de una misma ciudadanía obviamente que está en los cielos, ¿no? Donde dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Y porque también nuestro Dios deseaba, hermanos, otorgarnos precisamente todas esas bendiciones que solamente están en nuestro Señor Jesucristo. Como estos dos puntos los voy a tratar nada más para cerrar este punto, y luego vamos a entrar precisamente al hecho al siguiente punto, en donde dice creído en el mundo. Déjeme traer el pizarrón. Ya lo descompuse. Piedad, que a veces uno repite las cosas, hermano, y cuando uno quiere recordarlas, pues acuérdese que ya es el ansia, dijo uno, ¿verdad? El ansia. ¿Qué es el ansia? Cuando me dijeron a mí por primera vez, es el ansia, hermano. El ansia, ¿qué es el ansia? La ancianidad, mi hermano, ya estás viejito. Oh, puchicheto, dijo mi nieta. En la palabra piedad. Por cierto, gusto en verte, mi hermano Alex. Dios te bendiga, mi brother. Ese chamacón que lo ve usted ahí, chiquitillo. ¿A qué edad tenías, hermano? Como los 6 años, algo así, ¿no? Agarraba el púlpito tan naturalmente, hermanos, y daban las lecturas ahí en Northwest, ¿verdad? Que dije yo, va a ser predicador. Ojalá, y que recuerdo vagamente que usted tenía eso en su corazón, que no se lo olvide. Pero no,
Yo sé que crecen y piensan otras cosas y etcétera, ¿no? No necesariamente uno tiene que dedicarse 100% a esto, ¿no? Pero sí que recordar siempre el compromiso que tenemos con nuestro Dios, sobre todo, ¿ok? Muy bien, la palabra piedad es eusebeia. Es la palabra, hermanos, que se tradujo del hebreo al griego, eusebeia, que significa, hermanos, dedicado al bien. Esa palabra, por eso se combina con la palabra devoto, ¿okay? No devotas, devoto, ¿okay? Dedicado al bien. Eso es lo que significa la palabra piedad, eusebeia, ¿okay? Acuérdense que la sílaba eu es bueno, ¿okay? Beia, hacer el bien, hacer bien a los demás, obviamente, ¿okay? Eso porque recuerdan que dije que había quedado como tarea, ¿verdad? Como tarea precisamente. Dije, vale, yo no sé por qué se me olvidó esta palabra, hombre. Eusebeia, que implica dedicado al bien, ¿ok? Ahora bien, en Hechos capítulo 26, terminando, voy a tratar de terminar unos 5 minutos, 10 minutos, para poder dejarle el tiempo para el canto, y nuestro hermano Julio Zúñiga, que está aquí acompañándonos en esta tarde. Bienvenido, mi hermano, nuevamente. Que él quiere platicar unas palabras con ustedes, al terminar el servicio. Entonces, bueno, en Hechos capítulo 26, versículo del 12, hablando del apóstol Pablo. Sabemos muy bien que el escritor del libro de los Hechos fue Lucas, y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Increíble, ¿no cree usted? Dice: la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua aramea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acuérdense que la palabra Saulo, Saulo es una abreviación de Saúl. Mándeme. Dije aramea, ¿verdad? Perdón, ciertamente. Okay, ciertamente. En lengua hebrea, no aramea, ciertamente. Saulo, Saulo, dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Primer propósito: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dice, y luego dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. La comisión que el Señor le había dado precisamente de una manera específica al apóstol Pablo era para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es muy claro, hermanos, muy preciso, aunque el propósito por el cual el Señor había llamado al apóstol Pablo. Ciertamente tenía que ser predicado a los gentiles, Cristo mismo, porque solamente sabemos bien que Jesús, hermanos, es el autor y consumador de la fe. Y aún también cuando se habla de la fe, hermanos, es un sinónimo también de doctrina, ¿ok? Por la enseñanza del Señor, que principalmente e iniciativamente, valga la redundancia, comienza con
con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la prédica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que se iba a hacer precisamente al predicar al mundo, hermanos, precisamente predicarles a los gentiles, era precisamente para abrirles, dice, abrirles los ojos. No se trataba, no es una cuestión literal, sino metafórica. Es un lenguaje figurado que se está empleando. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo de una manera física sanaba a los ciegos, pero también a los ciegos que no querían ver que no quieren entender más que todo la verdad de nuestro Dios. Pero precisamente dice para que abra sus ojos, les dé la luz, hermanos, en sí. Es el entendimiento mismo. La luz en sí es el conocimiento mismo de la palabra. Como el salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El conocimiento, hermanos, que Dios nos da es una luz, alumbra nuestro entendimiento. En el momento en que uno razona, entiende claramente la palabra, nuestro Dios disipa, elimina toda confusión, elimina, hermanos, toda duda, para darle lugar precisamente a la certeza, a la convicción, a la fe. De hecho, mire, precisamente en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 15, Efesios 1, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, fíjese muy bien, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos, viene una vez que uno conoce de nuestro Señor Jesucristo, conoce todo lo que está relacionado, todo lo que está implicado en Él, sobre todo principalmente quién es Él y qué es lo que vino a hacer precisamente. Y es por eso cuando dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Cristo mismo, alumbrando, dice, los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y mire la finalidad: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder, la misma esencia de poder que obró en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al resucitarle de entre los muertos, será el mismo que obre, que actúe en nosotros cuando el Señor venga. Ya se hace que tal vez nosotros ya nos encontremos en el Hades, ojalá y no sea en el lugar de tormento, sino en el descanso. Y ese mismo poder, cuando el Señor llame a su iglesia, así como cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue a ver a Lázaro, y Lázaro ya había muerto, y solamente dijo dos palabras, dos o tres:
Lázaro, ven fuera. Con eso bastó para que él fuese resucitado, viniera. Desatadle y dejadle ir. Así será, hermanos, el llamado del Señor. Por eso está diciendo, ¿cuál es la esperanza? Esa palabra esperanza, elpis, lo que todos nosotros vamos a desear anhelantemente, fervientemente. Por eso todos los que morimos en el Señor, hermanos, no nos vamos tristes, no nos vamos acongojados. Ciertamente hay preocupación por nuestros hijos. Tal vez en ese momento, el momento de partir, va a haber cierta angustia, preocupación por nuestros hijos. Es natural hasta cierto punto. Pero en cuanto uno, hermanos, uno dice, ya estoy listo, Señor. Ya estoy listo. ¿A cuánto nos ha tocado a nosotros ver, hermanos, así? Diciendo, ya estoy listo. ¿Qué le decía en la mañana, hermanos? Que lo mejor que uno puede tener en la vida es una conciencia que en paz principalmente con Dios y con uno mismo, porque saber que lo que nos espera es algo maravilloso. Pero precisamente esta esperanza, hermanos, viene a través del conocimiento mismo que el Señor precisamente nos ha dado, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza. Esa palabra, hermanos, supereminente, implica es lo extremadamente extraordinario, un poder ilimitado. Acuérdense, esto ya se los he dicho anteriormente. El poder de Dios, hermanos, no tiene límites. Así que no se puede limitar, hermano, ni a donde corre. Mucho menos no tiene un origen. Por eso es incalculable el poder de nuestro Dios. ¿Me explico? Entonces, precisamente, solamente cuando uno le predica el evangelio a una persona, empieza a disipar toda duda, toda confusión, y empieza a razonar y a entender lo que son los misterios de nuestro Dios, el misterio mismo de la piedad. Y venimos a formar parte entonces de todas estas bendiciones que el Señor nos dice precisamente para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Porque el lugar, el dueño de aquel que está en pecado es Satanás. Es Satanás mismo. Y de él es quien nos libra. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 16, y a ti te daré la llave del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El desatar es romper cadenas, romper lazos. Que cuando uno, hermanos, iba a ser bautizado, rompía con las cadenas del pecado, de Satanás mismo, librándolos. Como también dice Colosenses 1, versículo 14, creo yo, si no me equivoco, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, a su reino. Entonces, realmente, hermanos, Dios tenía buenos planes para con nosotros. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello, hermanos. Y más aún, como se lo he dicho en otras ocasiones, gracias a Dios que usted y yo estamos en la verdad, porque hubo quien nos hablara de la palabra de nuestro Dios, y porque también, hermanos, nos conducieron en la sabiduría, en el conocimiento mismo de nuestro Dios, y porque también nosotros, hermanos, fuimos tocados por el poder de Dios. Para que nuestro Dios, hermano, no sé, tal vez en algún momento nos resistimos, tal vez tuvimos cierta actitud de obstinados, de irreverentes ante nuestro Dios, de incrédulos, de blasfemos. Tal vez en algún momento blasfemamos contra nuestro Dios, pero conforme se nos fue predicando, hermano, fuimos entendiendo, fuimos abriendo nuestro corazón, y ese corazón de piedra
se convirtió en un corazón humano, es decir, sensible. Sensible. Por eso, qué gran bendición, hermanos, que nosotros tenemos. Y como dice, para que reciban por la fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estos era, hermanos, la riqueza espiritual que Dios tenía contemplado darnos a todos y cada uno de ustedes, pero única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Porque reitero, el único que dio el pago por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:28. El único que murió en la cruz por usted y por mí fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Por lo tanto, solo a Él le debemos la honra y la gloria. Amén. Okay. Y el punto que sigue, creído en el mundo. 1 Timoteo 3:16. Okay. Grande es el misterio de la piedad, dice la Escritura. Y ya hemos considerado cuando dice justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. En un mundo, hermanos, que obviamente, aunque ciertamente en el contexto original, la palabra cosmos, para referirse al mundo, en sí, hermanos, no se está refiriéndose en sí a este globo terráqueo. Estamos en este mundo, somos terrestres, ¿verdad? Estamos en este mundo, y esto es lo que significa el mundo de la palabra griega cosmos. ¿Ok? Entonces, usted ha visto revistas, lo que dice así, cosmopolita o yo me acuerdo otra palabra, cosas así, okay, algo así parecido, ok. Ya iba a decir la palabra cosmetología, pues esa no es ok. Sí, es el universo, ciertamente, hermano, el universo, pero específicamente es el mundo, okay, el cosmo, okay. Entonces, pero es un lenguaje también figurado, ¿ok? Entonces, ciertamente haciendo referencia especialmente a la humanidad, ¿okay? Aunque este mundo, a consecuencia del pecado, hermanos, se convirtió precisamente en el imperio mismo de Satanás. Se convirtió prácticamente en el reinado mismo de Satanás a consecuencia del pecado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 12, Juan 12 versículo 30, Juan 12 versículo 30, respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido aquí. Espérame tantito, que estoy leyendo una versión un poco diferente. No ha venido, más bien, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado, dice, fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿Ok? Fíjense muy bien. Ahora es el juicio de este mundo. Ciertamente, hermanos, el mundo empezaría a ser juzgado. Aunque el Señor ha dicho: yo no he venido para juzgar al mundo. Por eso es que muchas personas pueden leer otro texto en el cual aparentemente dice lo contrario, pero hay que entender bien el contexto. Por ejemplo, en Juan capítulo 3,
en Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo entendemos esto? Ciertamente, hermanos, nuestro Dios, si nuestro Dios envió a su Hijo en carne, la idea, el propósito o el objetivo no era para condenarlos, sino todo lo contrario, para salvarlos, para morir en la cruz por todos nosotros. Ese no era el tiempo para condenarnos. Sería en otro tiempo, y ese tiempo va a ser cuando Él venga por segunda vez, y ya no va a venir tomando forma corpórea de ser humano. Ya no va a venir a nacer a través de una mujer, nada por el estilo, sino que ahora Él vendrá en las nubes con todos sus ángeles. Él vendrá con todos los ángeles, y como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los que le negaron, dice, y todas las demás naciones harán gran lamentación, porque ese día sí va a ser un juicio, pero un juicio condenatorio. Pero precisamente, hermanos, antes de que eso suceda, el Señor, hermanos, nos estaba preavisando de que el mundo sería juzgado. Acuérdense que la palabra juicio, que es crino, implica el hecho, hermanos, de tener la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por algo nuestro Dios, hermanos, cuando Él estableció leyes para su pueblo y le decía que algunos animales sí podían comer y otros animales no, que podían hacer esto y esto no, era precisamente, hermanos, no porque un animal fuera malo, insano, que le hiciera daño al cuerpo, sino principalmente porque nuestro Dios estaba ejercitando la mente de su pueblo para que ellos pudieran discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo falso y lo verdadero, y a la vez poniendo a prueba su corazón. Y ahora el juicio precisamente por el cual nuestro Dios lleva a la humanidad, ¿cuál podría ser? Marcos 16, versículo 15 y 16: y de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El día en que a usted le predicaron el evangelio, sus obras fueron juzgadas, su conciencia fue juzgada delante de nuestro Dios, como lo dijo el apóstol Pablo con aquellos judíos que habían crucificado al Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué dice la Escritura? Se compungieron de corazón, porque fueron confrontados con su pecado, estaban siendo juzgados por la palabra de nuestro Dios, por el evangelio mismo del Señor, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Este mensaje, hermanos, está juzgando al mundo entero, o un mundo, como lo decía, hermanos, que lamentablemente se convirtió en un hogar para Satanás. De hecho, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Aún acá cuando estamos viendo, bueno, permítame, déjenme terminar este texto de Juan capítulo 12, versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Será echado fuera. Ciertamente cuando el Señor venció en la cruz, hermanos, pero esto no quiere decir, hermanos, que ya la presencia de Satanás no está entre nosotros. Por algo, hay textos que, por ejemplo, dice
el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, ni deis lugar al diablo. No le des ni la más mínima ventaja al diablo sobre ti. Otra vez, y más que todo a veces se refiere a un tipo de lenguaje que se le llama una forma, lenguaje metafórico subyacente, en el sentido de que a veces se utiliza una palabra por otra, o a veces en el sentido de escribir, describe la acción, precisamente, la acción que hace una persona y que trae consecuencias y hechos que provocan consecuencias y resultados. Espero que me esté explicando bien. ¿Okay? Pero el punto es precisamente, lo decíamos en Efesios capítulo 5, ni dé lugar al diablo, o cuando dice el apóstol Pedro, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. También nos habla ahí del diablo. Y hay otro texto, creo yo que es misma primera de Pedro: os resistir al diablo y huirá de vosotros. Déjeme ver. Es Santiago capítulo 4. Aunque Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Antitazo, eso es lo que implica, hermanos, ponerse en contra, actuar en contra de Satanás. Antitazo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Es por eso también, vemos estos textos, hermanos, que mencionan precisamente la obra de Satanás, o que de alguna manera la influencia misma que es de Satanás mismo. Es como cuando a veces en los casos de los amigos, como yo les he dicho a los jóvenes, a ustedes o a nosotros cuando éramos jóvenes, no se nos concedió el derecho de elegir una familia. Simplemente nosotros venimos y nacimos, y nos tocó nacer en ese núcleo familiar. Aunque ellos digan, ¿verdad? Que dicen: yo no te pedí para que me trajeras al mundo. Pues yo no te pedí que tú vinieras, tampoco. Pero ciertamente uno no eligió la familia. Pero lo que sí pueden hacer es elegir sabiamente a tus amigos. Ahí sí puedes hacer tu elección. Elige muy bien a tus amigos. ¿Quién va a ser realmente tu amigo o tu amiga? Si uno de que tus amigos te dice: no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá, ellos también fueron jóvenes, ellos también se divirtieron como ellos quisieron, tú puedes hacer también lo mismo, tú puedes hacer esto, el otro y aquello. Entonces, ¿cómo cree que ya viene el hijo a su casa? Oye, mijo, necesito que tire la basura. Pues hágalo usted, hombre, usted puede. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo voy a estar muy ocupado. Ya viene mal influenciado. ¿Me explico? Que ya viene mal influenciado precisamente. Esos consejos, ese conocimiento malo, hermanos, ya empezó a afectar, a perturbar los buenos sentimientos que este joven tenía. Por eso, hablando precisamente ahorita de los tiempos, hermanos, tan peligrosos que estamos viviendo. Precisamente estaba hablando con una cuñada de mi esposa, ella en Ciudad Acuña, con la esposa de tu hijo, que a su hija les están enseñando, ahí, hermanos, en la escuela, les están enseñando lo que es la ideología del género y el matrimonio igualitario. Y les están enseñando esas teorías en una forma tan ilustrativa a través de libros,
en donde viene precisamente un nuevo núcleo familiar de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y cómo se conlleva el sexo entre ellos. Y cómo también forman una familia. Le dije, eso no es permitido, eso no deberían de aceptarlo. Porque nosotros los padres somos quienes tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en nuestra propia moralidad, en nuestra propia decencia. Y eso va en contra de todo eso. Dijo, es que a mí me dijeron, si usted está de acuerdo, que bien. Si no, puede sacar a su hija y llevársela. O sea, hace que ya obligadamente. ¿Y qué hacemos? Realmente estamos viendo tiempos peligrosos. Por algo el apóstol Pablo dice, hermanos, ahora sí, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, y el mundo entero está bajo los pies ¿de quién? Del maligno. El mundo entero está bajo los pies del maligno. Dios sabía, hermanos, cómo es que la humanidad en sus etapas, en sus periodos, se ha ido corrompiendo. En los primeros días, hermanos, de la humanidad, ¿qué fue lo que pasó? Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, porque el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y le dolió a Dios en su corazón. Solamente había un hombre quien temía a nuestro Dios, y era Noé. Sigue pasando, Sodoma y Gomorra, sigue pasando en el pueblo mismo, hermanos. Pueblos que empezaron a idolatrar a otros dioses, a dioses paganos más bien. Y que en esos tipos de idolatría, hermanos, se practicaba la inmoralidad, la indecencia, la promiscuidad. Y hasta llegaron a ofrecer a sus hijos al dios Moloch vivos en sacrificio. Y Dios dice, cosas que yo nunca les pedí que hicieran, ustedes lo hacen. Indignado nuestro Dios. Realmente, hermanos, creído en el mundo, porque el mundo estaba realmente en tinieblas, hermanos, en pecado mismo. Se había convertido, hermanos, en el imperio mismo de Satanás. De hecho, Efesios capítulo 2 dice precisamente, en cuanto a la influencia, Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2:1, 2 al 3. Efesios 2, del versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, por decisión propia, o algunos lo ponen, hermanos, y éramos por un medio de instintos, de instintos propios. Es por de hecho, en sí, naturaleza implica lo que es una elección, por elección propia. Y esa elección se hacía en base a sus propios instintos, en base a sus propios deseos. Aquí no es una cuestión genética. No es de que el hombre genéticamente, humanamente ya está corrompido y depravado. No. Sino que es una decisión propia. Es cuando el ser humano elige ir en contra de Dios y aún de sí mismo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún así, Dios sabiendo, hermanos, cómo estaban las condiciones del mundo, aún así había esperanza. Déjenme terminar con esto. En Juan capítulo 1 dice el Señor, en Juan 11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo. Les pregunto, ¿quién creó este mundo? ¿Quién creó esta galaxia? ¿Quién creó todo lo que hay en el infinito? Dios. Y especialmente nuestro Señor Jesucristo.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solamente un pueblo judío, sino también muchos, humanidad que somos creación de Él, muchos no le van a aceptar. Gloria a Dios que usted y yo le recibimos. Amén. Seguiremos hablando de este punto, hermanos, pero vamos a dejarle hasta aquí. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a dejarle lugar a nuestro hermano que va a entonar un canto, una alabanza, y luego terminamos con la última oración y luego le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio Zúñiga para que platique con ustedes. Dios les bendiga, hermanos.